Vamos a empezar con el webinar. Yo soy Jesús Carlos Rubio, soy ingeniero mecánico y soy responsable... Un momentito que encende la cámara, que pensaba que estaba encendida. Y soy responsable de soporte técnico en Sinnova. ¿Vale? Al final del webinar dejaremos un rato para, por si queda alguna duda, para comentarla, ¿vale? Vale, en este webinar nos vamos a centrar principalmente en cómo aumentar la resistencia de nuestro modelo 3D usando Ultimaker Cura. Y también veremos una parte en la que podemos cómo optimizar el material de soporte soluble en agua, PVA. Dicho esto, entiendo que la gran mayoría de los asistentes conocen Cura, Ultimaker Cura, tienen conocimientos básicos. Voy a quitar el chat. Vale. He cargado esta pieza con la que vamos, a partir de esta vamos a trabajar, ¿vale? Una manera que todo el mundo conoce para aumentar la resistencia de las piezas es simplemente utilizando un material idóneo para esto. Sabemos que cada material tiene un comportamiento diferente. El PLA, ABS son completamente diferentes en cuanto a resistencia. Pero en este caso no nos vamos a centrar. Simplemente cogemos un material, en este caso por ejemplo PLA, o un ABS, y nos centraremos sobre ese material y cómo aumentar la resistencia. Vale, voy a quitar esto, voy a minimizarlo. El principal método, por así decirlo, para aumentar la resistencia que todo el mundo suele conocer, simplemente aumentando el relleno de la pieza. ¿Vale? Si accedemos al relleno, sabemos si segmentamos un 20% de relleno, ¿vale? No tendrá la misma resistencia que si ponemos un 100% de relleno, la ponemos maciza, ¿vale? Este relleno es el porcentaje de material que tiene nuestra pieza en su interior. El porcentaje estándar que suelen configurar por defecto todos los lasers suele ser un 20%. Este porcentaje realmente tiene una muy buena relación resistencia-coste, ¿vale? Esta es la opción más utilizada cuando queremos aumentar de relleno. Y desde mi experiencia, yo recomendaría utilizar un 10% de relleno para piezas que no vayan a soportar ninguna carga, sean visual, prototipo, ¿vale? Que no resista ninguna carga. Un 20% para piezas de uso habitual, que vayan a soportar cargas medias bajas. Y un 60% en caso de piezas funcionales que vayan a soportar esfuerzos medios, ¿vale? Y estos son válidos para ser perforadas y atornilladas. Y por último, un 100% de relleno cuando queremos obtener una resistencia máxima. ¿Vale? En cuanto a los tipos de relleno, vamos a comentar los más utilizados, porque hay muchísimos. El que suele venir siempre por defecto es el de rejilla. Este parámetro, este patrón, es uno de los más resistentes, por así decirlo, en todas las direcciones, ¿vale? Mantiene su resistencia más o menos en todas las direcciones. Y para el 90% de los casos es suficiente. Por otro lado, tenemos el triángulos. Vamos a visualizarlo también. Este es muy recomendable su uso para cuando los esfuerzos vienen aplicados en dirección a la pared, ¿vale? El patrón triángulo, si lo vemos, por ejemplo, en la vida real, es muy utilizado en estructuras metálicas, ¿vale? En gran mayoría de las estructuras se utiliza mucho el patrón triángulo, ya que este polígono no se deforma en comparación, por ejemplo, con 4 barras sería un cuadrado, ¿vale? Por tanto, es muy válido para cuando los esfuerzos vienen en dirección a la pared. Por otro lado, tenemos el trihexagonal, que también se llama panel de abeja. Vamos a visualizarlo. A ver si me lo cambia.
Voy a dejar el triángulo. No sé por qué no lo cambia. Se mantiene el triángulo. Vale, Vale, porque estoy en el 2, perdón. Estaba en el extrusor 2. En el 1, a la triagonal. Vamos a visualizarlo. Vale, aquí lo tenemos. Haría como unos triángulos, ¿vale? Y hexágono. Este realmente es muy resistente también en todas las direcciones, incluso más que el de rejilla. Pero eso sí, el tiempo de impresión aumenta en comparación con el de rejilla. ¿Vale? Estos serían los tres más utilizados. Y por último quería también comentar el giroide. Este patrón de giroide, ¿vale? Nos va a dar una cierta flexibilidad. Por tanto, cuando estamos utilizando piezas, nuestro modelo se va a configurar en un material TPU, por ejemplo, un semiflexible, flexible, es realmente útil este patrón. Vale, por otro lado, otro aspecto que entra en juego a la hora de la resistencia es la orientación del modelo. ¿Vale? La orientación nos puede hacer que un modelo, que una pieza sea válida para una aplicación o no lo sea. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Esto es porque las piezas en impresión 3D, FDM o FFF, no son isotrópicas. Es decir, las propiedades no son las mismas en todas las direcciones. Por tanto, si aplicamos una fuerza en una dirección y otra igual en otra dirección, es decir, el comportamiento no va a ser el mismo. Voy a compartir una imagen para que se vea esto un poco de forma más visual. ¿Vale? En la siguiente imagen podemos ver, según cómo cómo se hayan fabricado esas capas y según la fuerza, ya sea por ejemplo de flexión o de tracción, cómo se va a comportar nuestra pieza, si va a ser más resistente o menos. En el primer caso, vemos que si la carga, ¿vale? Esta carga de tracción es perpendicular a las capas, ¿vale? Aquí vemos la capa y es perpendicular, esta pieza será más débil, en comparación que si la carga es paralela a las capas, es paralela a las capas, ¿vale? Yo lo suelo explicar como que, por ejemplo, en el primer caso, vemos que si tiramos, ¿vale? La fuerza es perpendicular a las capas, lo que hacemos es como despegar las capas, ¿vale? En este caso no, en el segundo caso sería como alargarlas. Por tanto, en el primer caso, al despegarla, ahí perdemos resistencia. En términos de fuerza de flexión, pasa a la inversa. Si la carga es perpendicular a la capa, en este caso tendremos una pieza más fuerte. Vemos que si la aplicamos la fuerza hacia abajo, no estamos separando las capas, simplemente es como alargarlas, ¿vale? Por otro lado, en el último caso, tenemos que la fuerza es paralela a estas capas. Por tanto, este esfuerzo hacia abajo hará que las capas como que se vayan desprendiendo. Por tanto, tendremos una pieza más débil. Voy a compartir cura. Vale, por otro lado tenemos otra forma de aumentar la resistencia de las piezas es mediante el ajuste por modelo. ¿Vale? Tenemos esta opción de modificar ajuste por superposición. Esto es lo que va a hacer muy interesante esta opción porque nos va a permitir aumentar la resistencia de un modelo en ciertas partes. En este caso, si por ejemplo tenemos esta parte de aquí, voy a orientarlo para verlo de forma más visual. Bueno.
Vale, así a la inversa, perdón. Así. Centrarlo. Vale, tenemos esta pieza y tenemos aquí una fuerza que va en dirección vertical hacia abajo. Y queremos reforzar toda esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, sin querer reforzarla mediante el relleno, poniéndole un 100% a toda la pieza. Queremos simplemente optimizar y reforzar esta parte. Todo lo demás que tenga, por ejemplo, un 20-30% de relleno y esto un 100%. ¿Cómo hacemos eso? Vale, lo hacemos con esta opción. La opción de ajustes por modelo y modificar ajustes por solapamiento o superposición. En este caso realmente necesitamos cargar una pieza. Voy a cargar un cubo, perdón, un cubo básico, ¿vale? Yo para esto recomiendo tener diseños modelos básicos como cilindros, cubos, ¿vale? Para modificar la geometría de la pieza que nos interesa. En este caso seleccionamos el cubo y le damos Modify Settings for Overlaps. Y seleccionamos el ajuste que queremos que tenga esta pieza. En este caso va a ser el relleno y queremos que esa pieza obtenga un relleno de 100%. Le damos un 100%. Y ahora lo que tendremos que hacer es solaparla. Si no nos deja solaparlo, bueno, en este caso sí, ¿vale? Porque yo tengo desactivada la opción que te separa los modelos. En caso de tenerla habilitada, ¿vale? Simplemente tendremos que ir a preferencias, configurar cura y deshabilitar esta opción. Asegúrese de que los modelos estén separados. Vale, en este caso vamos a subir más la pieza. Vale, me lo mantiene pegada a la plataforma, tendría que quitarlo, arrastrar modelo a la placa de impresión de forma automática, y ya me permite elevar el modelo. Vale, lo tenemos aquí, le daríamos a segmentar y lo que va a hacer es mantenerme la pieza con los parámetros que la hayamos configurado aquí, sería en este caso un 15%, y esa parte que está solapada, el cubo con el otro modelo, me lo haría un 100%. ¿Vale? Ahora mismo tengo el giroide, vamos a poner, por ejemplo, rejilla, para verlo mejor. Vale, aquí tenemos toda esa parte que pertenece al cubo, ¿vale? Ha adoptado el 100% de relleno que hemos configurado y por el otro lado tenemos el 15% de la pieza. Realmente útil por si queremos reforzar ciertas zonas de un modelo, ¿vale? Y no todo en general, indicándole aquí un 100% o un 80%. ¿Vale? Lo mismo, esta opción podemos utilizarla de ajuste por modelo, podemos hacerlo simplemente con dos modelos. Podemos duplicar el modelo. Vale, voy a quitar este cubo. Y simplemente accederemos a la primera opción. Seleccionamos el parámetro que queramos cambiar. Vamos a poner el relleno. Y le damos un 15. Por tanto, entonces esta pieza que ha sido cambiada, por así decirlo, le hemos ajustado ese parámetro que queríamos cambiar a esta pieza solo en concreto, ¿vale? Tendremos 100%. Por tanto, tendríamos esta pieza que vemos a la izquierda con un 15% de relleno y la otra con un 100%. Ya que le hemos cambiado en ajuste por modelo, le hemos cambiado el relleno solo a esa pieza. Si damos a vista previa, aquí tenemos una con un 15% y otra con un 100%.
por otro lado, comentar el tema del soporte, ¿vale? La optimización del soporte con PVA. Vamos a orientar esta pieza, la vamos a poner como está ahora, ¿vale? Para que haga soporte, o por ejemplo así, para verlo mejor, que haga soporte en toda esta zona. Aunque realmente sea, por ejemplo, un prototipo visual, la forma más idónea de imprimirlo sería esta. Esté pegado a la plataforma, ¿vale? Ya que no haría soporte. En caso de hacerlo sería simplemente los orificios, pero a ser pequeños, llegarían a imprimirse incluso sin soporte. Pero para comentar el tema de la optimización de soporte, vamos a cambiar la orientación. Vale, accedemos a la opción de soporte, habilitamos. Y esta optimización la haremos mediante la interfaz. No sé si alguien ya la conoce. Esta interfaz son unas capas, ¿vale? Que se hará entre soporte y pieza. Por tanto, lo más idóneo es esa optimización, en lugar de hacer todo el relleno, todo el soporte con PVA y gastar tanto material, porque ya sabemos que el PVA es un material más costoso. Lo más interesante en este caso es hacer el soporte con PLA, por ejemplo, y la interfaz de PVA. De este modo ahorramos muchísimo material, también en tiempo, y seguimos manteniendo la calidad que nos va a dejar, la calidad superficial que nos va a dejar el PVA. Eso sí, no siempre es válido este método, ya que pues, si tenemos una geometría muy compleja, esta interfaz no nos va a servir de mucho, ya que también tenemos que acceder a ciertas partes que a lo mejor son complicadas de acceder para quitar el soporte de la misma manera que si fuera todo PLA, porque prácticamente es todo material de construcción, por así decirlo. ¿Vale? ¿Cómo haríamos esta configuración de interfaz con PVA? Aquí tenemos el extrusor de soporte, ¿vale? Simplemente aquí lo dejaremos tal cual con el extrusor 1, que va a ser el PLA, y accederemos al extrusor de la interfaz de soporte e indicaríamos el extrusor 2, que en este caso va a estar configurado con PVA. Muy importante, tener habilitado la opción de la interfaz. Vale, aquí la tenemos, habilitar interfaz de soporte. Si no está habilitada no va a salir. La tenemos habilitada, por tanto, podremos hacer esta configuración. Vale, y si le damos a la segmentación para ver cómo queda, y que podéis verlo de forma más visual, aquí tenemos el soporte, hecho de PLA, y la interfaz, hecha con PVA. Por tanto, por ejemplo, en esta pieza va a ser muy fácil de retirar ese PLA y nos quedaría la interfaz, que simplemente metiéndola en un cacharro con agua, pues se disuelve sin problema, va a dejar la misma calidad superficial como si se hubiese hecho todo con PVA, ¿vale? Pero el ahorro va a ser bastante importante, ¿vale? Esa sería, vamos a ir capa a capa, esa sería la interfaz, ahora mismo porque parece que está un poquito inclinada la pieza, ¿vale? Y tenemos, esta interfaz la tenemos tanto en el suelo, que sería esta parte, que sería la cual parte, es decir, sería pieza, interfaz y luego soporte. Y luego tenemos la del techo, que sería soporte, interfaz, pieza. Esta interfaz por defecto viene configurada creo que a 0.6. Vamos a verlo de longitud, de grosor, ¿vale? El grosor de la interfaz 0.6. Yo recomiendo subirle un poco, a 1 milímetro, ¿vale? Para que tenga suficiente interfaz y no tengan problemas en la impresión. Vale, 1 y la del suelo se podría dejar a 0.8. Esos serían los valores que yo recomiendo.
Vale, vamos a ver el tema del precio, por ejemplo, al hacer todo con PVA y mediante interfaz. Si le damos a extrusor 2 para todo el soporte, tengo configurado a un precio, ¿vale? Aquí tendríamos todo con soporte. Por defecto, nos hace esa expansión que podéis ver aquí. Tenemos la pieza y tenemos como una expansión, ¿vale? Material. Eso por la fragilidad que tiene este PVA, ¿vale? Necesita como un mayor soporte, ¿no? Para la pieza. Por tanto, esa expansión no lo hace a ras de la pieza, aunque esto se puede modificar. Tenemos con todo por defecto, tal cual, porque lo configura con un 50% de relleno y esa expansión. Tenemos un gasto de 9,55 euros. En cambio, configurando todo con PLA y la interfaz con PVA, nos bajaría a 6,14. Y esto es una pieza realmente que, bueno, no es tampoco muy grande. Si tenemos piezas que ocupa toda el área de impresión, pues ahí sí tendríamos un coste realmente notorio, ¿vale? Por tanto, es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Eso sí, la limitación, como comentaba, si tenemos piezas muy complejas que difícilmente accesibles, ¿vale? Para retirar el soporte, no sería lo más recomendable. Ahí optaría directamente con el extrusor de PVA todo, ¿vale? Por otra parte, os voy a enseñar también el tema de la expansión, cómo retirarla, por si interesa quitarla. Al tener todo con PVA, todo el relleno, tenemos que acceder a la expansión horizontal. Vale, esto de la interfaz. Expansión horizontal, el soporte. Por defecto nos configura a 3 milímetros. Obviamente podemos ponerlo a 0, lo quitamos y ahora tendremos tal cual, como si fuera el soporte del PLA, ¿vale? A ras. También a comentar, tema de cuando utilizamos cuando configuramos todo el soporte de PVA, el patrón idóneo para esto es el giroide, ya que debido a cómo está construido, hace más fácil, hace más rápida la disolución de este material. Por tanto, cuando utilizamos todo el PVA para soporte, todo soporte, el patrón a configurar giroide. Triángulo sería el giroide, ¿vale? Segmentamos. Vale. ¿Tenéis alguna duda? Vale, en cuanto a comentar, quería comentar esto en este webinar, cómo aumentar la resistencia mediante, bueno, que todo el mundo conoce el relleno, la orientación, la importancia que tiene la orientación y la resistencia, y cómo aumentar la resistencia, por así decirlo, en ciertas partes, zonas de un modelo, con el ajuste por modelo, ¿vale? Que sería este. Por otra parte, la optimización de PVA mediante la interfaz. Y eso sería todo por este webinar. Si tenéis alguna duda, algo que no sé, os haya quedado claro de esto que hemos comentado, si queréis que repita algo. Sí, he visto el chat. Vale, podéis habilitaros también el micrófono, ¿vale? Y así es mucho más fluido. Vale, en cuanto Pablo comenta, dice, yo quisiera saber tu opinión acerca del uso del soporte en árbol, ¿vale? El soporte en árbol en Ultimaker Cura no está 100% optimizado, ¿vale? Y yo no lo recomendaría.
A día de hoy no lo recomiendo. Prefiero utilizar otros. Soporte en árbol, yo he probado, por ejemplo, con ciertas piezas y donde debería haber soporte no me la ha configurado y ha dado muchos fallos. Hola, ¿me oyes? ¿Sí? Yo quería saber a partir de qué inclinación es conveniente poner soportes. Vale, yo recomendaría a partir de 45, vale, a 45 grados, si lo ponemos así, vamos. Vamos a dejarlo totalmente plano. Vale, ahí se ve. A 45 grados, realmente esa inclinación no lo puede llegar a hacer bien el software, ¿vale? Digo, la impresora. Eso sí, también va a depender mucho de la velocidad que le pongamos y no va a quedar una superficie totalmente limpia, ¿vale? Es decir, va a quedar muy rugosa. No lo va a hacer, pero va a quedar muy rugosa. Por tanto, yo aquí ya habilitaría soporte en 45 grados. Si bajamos, aquí obviamente esto ya se va a caer, no va a salir. Por tanto, a partir de 45 grados yo ya recomiendo habilitar el soporte. Ok, gracias. Nada, tío. Vale, vamos a mirar el chat. Hola. ¿Sí? Sí, Ignacio, Pablo, otra vez. Tengo una duda, pero se sale un poco de la temática del webinar. Vale, Es acerca de las retracciones, sí. porque a mí cuando en ciertos materiales se producen como unos hilillos a la hora de imprimir y cambia la retracción, pero no tengo muy claro los parámetros ideales para eliminar ese exceso de hilo que se produce en los modelos. Vale, eso también va a depender mucho del material que estemos utilizando. ¿Vale? Un material, dependiendo también si vamos pasado de temperatura, si no, no puede dejar más hilos o no. Yo ahí jugaría también con el tema de retracción, simplemente configurar, por ejemplo, el que viene cura, utilizar ese como por defecto y en base a ello ya jugar con eso en tema de temperatura, ¿vale? Porque si tenemos que bajarle un pelín la temperatura y también subirle la retracción, ¿vale? Podemos ir jugando con eso para que te dejen más o menos, te dejen menos hilitos, ¿no? Sí, el denominado stringing. Sí, además depende del tipo de extrusor, ¿no? En el Bowden Claro, tendría que ser retracción mayor. exacto. Vale, vale. Y la velocidad también, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. En esto siempre es jugar con la velocidad y la distancia de retracción, ¿vale? Si te sigue dejando hilitos, auméntalo un poco. Ve aumentándolo hasta que te deje menos, eso sí, que no te influya tampoco en la calidad de la pieza, Claro. ¿vale? Si ves que, por ejemplo, eso te está afectando, no llega a extruir ya porque no le da tiempo a hacer el avance correctamente, juega un poco con temperatura, ¿vale? Porque puede ser que esté muy líquido el material, por así decirlo, y ya por inercia caiga por ese exceso de temperatura. Vale, A vale. mí, por ejemplo, me pasa que con diferentes lotes de un mismo material de una misma marca, bueno, en este caso PLA, que es con lo único que imprimo, me está dejando hilillos. ¿Cómo puedo repetir? Sí, Eh, sí, perdona. Sí. Que dentro del mismo fabricante, yo creo que quería decir que dentro del mismo fabricante incluso Ajá. hay diferencia a que uno requiere más retracción que otro. Yo entiendo que eso depende no solamente que un fabricante utilice un pla determinado, varíe el lote, sino también los pigmentos que le echan para darle color. Exacto, exacto. sí, claro, Cada pero color, por así decirlo, mundo, y aunque sea el mismo fabricante, el mismo material, por así decirlo, por ejemplo, PLA, dependiendo también del color, de los aditivos, de los pigmentos y tal, tiene un comportamiento completamente diferente. sí, pero a lo que me refiero es que es el mismo color, el mismo material, la misma marca y de un rollo a otro me deja hilos o no me deja hilos. ¿Recién abierto o también puede influir la que Claro, la tengas humedad. tiempo abierto, la humedad?
Sí. No, recién abierto. O sea, yo los tengo cerrados completamente, pongo el rollo. Ahora, por ejemplo, que estamos imprimiendo las pantallas Bienvenido al club. por ejemplo, con el primer rollo no me ha pasado, pero con el segundo me está dejando unos hilillos en todas las piezas. Claro, eso puede depender también de la tirada, de la cantidad de aditivo, por así decirlo, que tenga. Pues nunca, por así decir, 100% exacto, ¿vale? Siempre hay como un margen, más o menos algo, ¿vale? Y puede ser que esa diferencia te haga que una bobina te imprima mejor que otra, ¿vale? Es decir, depende también de la tirada. Claro, a eso me refería con lo de los lotes. Sí, es posible que pase eso, sí. Sí, además yo quería comentar que cuando tú haces la simulación con la vista previa, que puedes ver capa a capa diferentes colores, entiendo que el cura también te representa dónde está extruyendo relleno, dónde está extruyendo capa exterior, capa interior, y hay zonas azules donde también te indica dónde hace desplazamientos, donde realmente no está aportando material. Y muchas veces asocias esos hilillos, esa retracción, justo a esas líneas azules, donde puedes ver que ahí se está desplazando y en teoría no debería. Pero es que eso es un mundo, claro. Lo han traído ya. Vale, los desplazamientos que comentabas. No. Vale, vamos a ver el chat. Vale, dice, Sonia, cuando deseo mantener la resistencia, pero necesito disminuir el tiempo, ¿influye disminuir la expansión horizontal y el grosor superior o inferior? Claro, obviamente también el tema de la resistencia, el grosor superior o inferior, o también el tamaño, las líneas de capas ¿Hola? de la pared, eso también va a aumentar la resistencia. Ahora voy a repartir. Vale, va a aumentar la resistencia y obviamente también el tiempo. A mayor cantidad de material, por así decirlo, mayor tiempo. Vale. ¿Y has probado hacer composición, igual que algunas veces hacemos mezclas de diferentes... Hola, soy Raúl, una pregunta. Igual que, bueno, cuando se te acaba el rollo o tienes diferentes fragmentos con diferentes hilos, lo que sí he probado a hacer es cambio de colores con PLA. ¿Habéis probado hacer, para modificar la resistencia dentro de una misma pieza, cambiar parámetros utilizando diferentes materiales? Por ejemplo, una base de PLA, luego una parte superior con otro material, luego otra parte con PLA, porque imagino que en ajustes también puedes ir modificando lo que son la temperatura y podrías ir cambiando materiales. ¿Lo habéis probado alguna vez? Vale, sí, realmente ahí hay que ver la compatibilidad entre materiales, ¿vale? Porque se está imprimiendo todo PLA, sí puedo hacer el cambio y no va a haber problema, pero realmente ahí tenemos dos PLA, ¿vale? No tienen... Lo que sí hemos probado, por ejemplo, aunque la compatibilidad no es 100%, es, por ejemplo, un PLA, un ABS y luego por fuera, por así decirlo, un refuerzo de TPU, porque el TPU realmente es un material que a resistencia al impacto es bastante bueno, ¿vale? Y si lo hemos combinado y realmente aumenta. Pero claro, ahí hay que ver la compatibilidad entre materiales. No tiene sentido, por ejemplo, unas capas de PLA, luego ABS, ¿Cuánto da? 3 luego meses. PLA. Bueno, lo pagaremos. Sí, me refería, por Costar más ejemplo, el lo que collar que el es perro. una estructura, por ejemplo, sólida y robusta de PLA y a lo mejor una carcasa exterior o una parte superior con un material más flexible Ahí y está. resistente a lo que sería a lo mejor la abrasión o al impacto de Exacto, sí, sí. partículas. Eso Eso sí sería lo probamos, muy ¿vale? interesante. Sí, es muy interesante, lo probamos, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con la compatibilidad entre materiales, porque la gran mayoría, por ejemplo, un TPU con el ABS, que fue con el que probamos, no es 100% compatible, es experimental y por tanto también, dependiendo de la geometría de la pieza, obtendremos un buen resultado o no, ¿vale? Puede ser que incluso no se lleguen a adherir. De hecho, cuando lo tenemos, como tú dices, por ejemplo, un cilindro y un refuerzo, ¿vale? Externo, ahí sí podríamos tener un mejor resultado que si tenemos, por ejemplo, en el eje por X, Y, ¿vale? De la plataforma, tenemos una pieza de ABS y encima, es decir, va adherida una de TPU. Ahí es mucho más difícil esa adhesión.
Hombre, pero aunque no haya compatibilidad entre materiales, incluso a lo mejor sería útil para fabricar una herramienta, os voy a poner un ejemplo, un destornillador, el alma de un material robusto y lo que es la parte exterior como si fuera la goma del mango. Exacto, sí, que no vaya adherido, pero que Eso siga es, como no, que pueda, por ejemplo, incluso sacarlo, extraerlo. eso Sí, es. sí, eso realmente es muy, muy válido, muy Vamos, útil. yo lo veo en mi industria para utillaje, bastante interesante para la hora de utilizar abrasivos, donde tengas una parte exterior que sea flexible y que aguante la abrasión y sin embargo una parte interior mucho más robusta. Exacto. Vale, en el chat comenta, y te puedes repetir cómo poner diferente relleno en una pieza. Vale, ¿te refieres, Carlos, a lo del ajuste por modelo? Entiendo que sí. Vale, vamos a repetirlo de forma rápida. Vale, tenemos el modelo. Vamos a poner pegado a la... En este caso necesitamos otra pieza. Vale, voy a cargar un cubo. Abajo. Vale, por ejemplo, queremos reforzar esta parte central. ¿Vale? Sí, ahora. Sí. Bueno, un momentito. Espera, que estoy viendo aquí un... ¿Sí? Es un Winar. ¿Perdón? Un Winar. Pues como una formación online que te lo van diciendo. Perdón si... Se escapa alguien que debería poner Sí, el mute. sí, voy... Por favor, que no esté hablando para hacer una pregunta y tal, que se silencie, o si no paso yo a silenciar a todos. Vale, voy a comentar de forma rápida cómo reforzar esta parte central. Ni te escucha. No sé. Espera, es que silencia. Sí, un momentito, voy a dejar de compartir y le doy a silenciar a todos. Vale, ya está. Voy a compartir de nuevo pantalla. Accederíamos a ajustes por modelo, ¿vale? Y a Modify Settings for Overlaps, que sería modificar ajustes por superposición. Seleccionando esta pieza, ¿vale? A la que queremos ponerle un 100% de relleno y la que va a ser la que va a reforzar esta otra pieza. Seleccionamos el patrón que queremos, el ajuste que queremos modificar. En este caso va a ser el relleno. Y le daremos un 100%. Vale, ahora si la solapamos, esa parte, ¿vale? Que está solapada, adquirirá el 100% de relleno de este cubo y los demás mantendrán los parámetros que hayamos configurado aquí. Si le damos a aumentar, vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Todo con un 15%, que sería este valor de relleno, y esta parte con un 100% de relleno. Vale, ¿alguna otra pregunta? ¿Esa opción la incorpora ya curas anteriores o es la última versión? Esta creo que está a partir del Cura 4.0, Vale, si gracias. no me equivoco. Entiendo que esa pieza que utilizas para solapar no se imprime, únicamente utiliza los parámetros que tú le indiques. Ahí está, no se imprime, realmente, si lo vemos, está como translúcido, ¿vale? Y esta parte que no está en contacto con la otra no se imprime, simplemente la parte que solapa. ¿Vale? Por eso es interesante este ajuste por modelo, porque realmente podemos hacerlo igual con esta, con el ajuste normal, le ponemos un 100% de relleno, pero aquí sí nos va a reforzar esa parte central, pero nos va a hacer también lo que no está solapado. Ok.
¿vale? Si le damos vista previa, ¿vale? Aquí lo vemos. Que esta parte central, si no la he reforzado, aquí, ¿vale? Pero también nos imprime parte del cubo. Para que no nos imprima toda esta parte, tendremos que darle a esta opción. Vale, voy a mirar el chat. Vale, me pregunta que el cubo, ¿de dónde lo he sacado? Simplemente es un modelo básico, puede ser un cubo, puede ser incluso la misma pieza. Podemos utilizar esta misma pieza, ¿vale? Duplicarla y solaparla a esta, que ya está creada, ¿vale? Y la parte que de solape será la que cambiará geometría, ¿vale? Digo que la que cambiará el relleno. A ti, Carlos. Vale. En la pregunta de expansión horizontal, ¿cuáles son los parámetros recomendables? Estoy imprimiendo los visores para donativos, pero a mí me sale un tiempo de 1 hora, 38 minutos y a otro unos 50 minutos. Y el tiempo porcentaje de relleno y altura no entiendo que lo modifican para recortar el tiempo. Vale, en este caso no. Lo suyo es centrarnos en tema de resistencia, optimización de soporte, ¿vale? Y no, porque si no aquí van a salir miles de preguntas, vamos a estar hasta las tantas. Realmente yo ahora voy a dejar mi correo, ¿vale? Os voy a dar mi correo por si necesitáis, o ya sea para esto o otras dudas, que me podáis contactar por ahí y resolvemos todas las dudas que os queden de Ultimate Cura, ¿vale? Que tengáis. Vale, voy a poner mi correo. Vale, perdón, para todo. Vale, ¿alguna otra duda respecto a lo que hemos comentado? ¿Se ha comentado en el webinar? Ya he dejado mi correo, ¿vale? En el chat. Por si tenéis cualquier dudita, podemos comentarla por ahí. Espero que hayáis aprendido, aunque sea algo, de este webinar y que haya sido productivo, ¿vale?